Leer la Biblia implica también interpretar la Biblia. En la Biblia encontramos parábolas, encontramos profecía, encontramos elementos históricos, y la mejor manera de entender cada uno de ellos va a ser haciendo un estudio minucioso, interpretando el texto pero de manera correcta y con los principios adecuados. Hoy nos hemos reunido para estudiar justamente este tema, cómo interpretar la Biblia. Bienvenidos cada uno de ustedes que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de la radio Nuevo Tiempo, y queremos en este momento pedirle que usted esté con nosotros al hacer este estudio. Axiomas, más allá de la evidencia. ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia, queridos amigos, queridas amigas que son oyentes de Nuevo Tiempo y quienes nos siguen a través de las redes sociales? En este momento tenemos aquí dos invitados. Está acá con nosotros Juan Carlos. Bienvenido, querido Juan Carlos. Un saludo a la audiencia. Muy bien, yo me llamo el pastor Juan Carlos Anagua. Estamos con Escuela Bíblica en el SPA y estamos acá para poder estudiar la lección, pastor. Gracias, Juan Carlos. Igualmente Samuel está con nosotros ya en varias oportunidades. Bienvenido, querido Samuel. Y luego del saludo, una oración, por favor. Pastor Tito, queridos amigos, una alegría volver a saludarlos nuevamente y estamos aquí prestos para poder, bajo la dirección de Dios, estudiar la Biblia. Vamos a orar. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por este momento que tú nos permites abrir tu palabra y poder entender un poco más de ella. Ayúdanos a comprender, danos tu sabiduría y acompáñanos a todos en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Biblia es un libro escrito prácticamente en un periodo de 1500 años aproximadamente. Estamos hablando unos 1400 años antes de Jesús, en un periodo bastante largo, por personas de variada cultura, formación profesional, procedencia, y escrita también en lenguaje variado. Necesita tener la interpretación. Un elemento que puede afectar en la comprensión correcta tiene que ver con las presuposiciones. Samuel, Juan Carlos, ¿podemos hablar un poquito sobre este elemento? ¿Cómo esto puede interferir con la correcta comprensión de la Biblia? Claro que sí. Tenemos que nosotros recordar que todos tenemos un bagaje de información cultural, costumbres, hábitos, ideas, ¿no? Previas a todo, ¿no? Usted ve a una persona y ya se puede imaginar al verlo. Yo hacía usted con traje, ¿no? Con corbata, el tipo es un abogado, es un doctor, no lo sé, ¿no? En último lugar, quizá puedo pensar que es un pastor solo de verlo, ¿no? Entonces, cuando vamos a leer algo, cuando vamos a querer conocer algo a través de la Biblia, tenemos muchas ideas y muchas presuposiciones. Incluso los discípulos, vemos en la Biblia, e incluso la gente tenían una idea de cómo debería haber sido el Mesías. Entonces, eso les causó a ellos, por ejemplo, podríamos decir un daño, podríamos decir, no entendieron muchas cosas que Jesús hacía, no comprendieron muchas cosas que Jesús les dijo. Y en Lucas 24, por ejemplo, cuando Jesús se aparece a ellos pensaron, dice la Biblia, que era un espíritu, que era un fantasma después de que Jesús resucitó. Quizá porque ellos escucharon muchas veces historias, ideas de fantasmas, de espíritus y tantas cosas. Entonces, una persona, nosotros cuando vamos a la Biblia tenemos nuestras ideas, tenemos nuestro bagaje de información y de suposiciones de cómo es que deben ser las cosas o cómo pueden ser las cosas, y eso puede afectar nuestro entendimiento. O sea, tenemos que ser conscientes de que existen conceptos previos, pero cuidar de que eso no afecte. Por ejemplo, ¿de qué manera afectó eso, Juan Carlos, en los discípulos? Muy bien, le afectó porque ellos creían que Jesús podría ser un libertador. Entonces, como Jesús hubiera sido un libertador, entonces ellos creían en esa historia, ¿no? Y así que Jesús mismo se le aparece ahí a los discípulos y les dice y les enseña incluso que Él era el mismo Jesús. O sea, va interpretándole las Sagradas Escrituras, le va contando las historias para que Él mismo se revele, porque de Él estaban hablando. Entonces la presuposición en ese caso fue negativa porque ellos dejaron de ver el verdadero Mesías que estaba al lado de ellos, y no solo los discípulos, sino el pueblo judío en general,
que hasta ahora inclusive ellos están esperando el Mesías, pero con un presupuesto diferente. La presuposición de ellos es un Mesías libertador. Y cuando vino Jesús, hasta intentaron hacerle rey para decir, este nos va a liberar del yugo romano. Entonces eso fue negativo. ¿Qué otra presuposición podemos ver ahí en el Nuevo Testamento o en la misma historia de la iglesia o en nuestras iglesias, en la vida diaria, para que quede bien claro qué significa presuposición, presupuestos? Interesante cuando Pedro se le dice que ve la visión, ¿no? Él tenía ideas claras, hay algunos símbolos en la Biblia, ¿no? Y en ese momento cuando él ve el lienzo con los animales, por ejemplo. En Hechos 10. ¿No? En Hechos, y le dice, mata y come, no como yo voy a comer esto, dice, ¿no? Estos son animales impuros, ¿no? Yo nunca comí, no voy a comer, ¿no? Pero era algo simbólico que Dios le estaba mostrando, ¿no? Entonces tenemos que no sacar los contextos, tenemos que tener cuidado con las cosas y tratar de entender la Biblia como ella es, qué es lo que quiere tratar de decir, hacer a un lado nuestras ideas, nuestras propias ideas y dejar que Dios pueda hablarnos de la manera correcta. Ahí veo yo un ejemplo duplicado de presuposición. Pedro tenía la presuposición que no debe comer alimentos inmundos, él sabía, y estaba creyendo que Dios le estaba dando una contraorden. Pero aquel que cree que debe comer cualquier tipo de alimento dice, aquí está el respaldo para aquello que yo creo. Entonces, ¿cuán importante es saber si esa presuposición tiene respaldo bíblico o no? Porque si no van a llegar a conclusiones completamente diferentes. Y nuestra presuposición puede hacer variar, ir en contra de la misma Biblia. Correcto. En ese caso, Pedro, que estaba pensando, no, ¿cómo? Están yendo en contra de lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento acerca de los animales limpios e impuros, ¿no? Claro. Después ahí está la explicación, pero ahí hay un ejemplo de cómo el mismo texto puede ser interpretado diferente dependiendo de la presuposición. Juan Carlos iba a decir algo. Muy bien, pastor, yo estaba viendo tal vez pueda haber presuposiciones dentro de nuestra iglesia. Una de ellas podría ser quizá entre los 10 mandamientos, ¿no? Muchas personas hoy en día creen que guardar la ley, los 10 mandamientos salva, ¿no? Pero la palabra de Dios misma dice que la ley nos conduce a Cristo y Cristo es la que nos salva, pastor. Y esa presuposición no es solo dentro de la iglesia adventista, sino a veces de personas que creen que los adventistas creen eso. Y es incorrecto, ¿no? Entonces van con una presuposición ya que los adventistas son legalistas, creen que se van a salvar guardando los mandamientos, pero eso no lo cree la iglesia. Bueno, ahí vemos cuán importante es tener en cuenta con qué presuposición estoy yendo y tratar de que esa presuposición no afecte a mi acercamiento a las Sagradas Escrituras. Ahora, veamos un poquito cómo, además de la presuposición, la cultura puede afectar en la interpretación. Ya en lecciones anteriores vimos un poquito este aspecto, pero ahora resaltar sobre Biblia y cultura. Un lector de la Biblia, en este caso tenemos que recordar que la Biblia fue escrita antes de paso solamente hablar acerca del idioma, por ejemplo, ¿no? Que fue escrito en idiomas que hoy ya no se hablan más, ¿no? Un hebreo muy antiguo, el griego koiné, incluso allí vemos el arameo, que palabras, ¿no? O ideas en la lingüística tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, en esa cultura, ¿no? Antigua, hay muchas cosas, por ejemplo, que alguien que permite algo se le atribuye la responsabilidad del hecho, ¿no? Por eso que en la Biblia vemos, por ejemplo, algunos términos de Dios endureció el corazón del faraón, mandó, hizo esto, hizo aquello, Dios mató, Dios no es Dios que hace el mal, lo sabemos eso muy bien, sino que Dios permitió eso. Cuando estudiamos nos damos cuenta de eso. No lo impidió. Exactamente. Y el hebreo lo atribuye a Dios directamente, como si él lo hubiese hecho. Directamente. Entonces, el poder comprender un poco la cultura en que fue escrita la Biblia nos ayuda a comprender mucho mejor muchos textos bíblicos. Muchos textos. Y también un poco el idioma, ¿no? Que tiene que ver con la cultura también. Ahora, cuando hablamos de traducción, Juan Carlos, ¿qué es lo que estamos diciendo? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo, partes en arameo y en griego. Un griego particular también, no era el griego que se usaba regularmente.
Ahora tenemos Biblias en muchos idiomas. Decíamos que en unas lecciones anteriores que hay datos que indican que el 95% de la población tiene acceso a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es una traducción? ¿Qué es una interpretación? Muy bien, pastor. Como vemos, la traducción es algo que podemos traducir a un idioma que las personas hoy en día pueden entender. Usted sabe que la Biblia fue escrita primeramente en el hebreo, en parte también en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces, para poder traducir esos idiomas muy antiguos se necesita una traducción y luego una interpretación, porque hoy en día muchas personas no hablan esos idiomas. Y bueno, la interpretación, pastor, podemos nosotros utilizar algunas características, por ejemplo, la hermenéutica, la interpretación bíblica teológica. Entonces, a través de esa interpretación nosotros podemos comprender qué mensaje nos está llevando toda esta enseñanza a nuestra vida diaria. Sería, entonces, traducir sería pasar al lenguaje del público, ¿no? Actual, de cada una de las lenguas que se hablan. Pero no queda completo todavía, ¿no? Ya. Algunas palabras no tienen el mismo sentido en el original. Correcto. Y ahí entra también interpretación, ¿no? Interpretación. ¿Qué quiso decir con esta palabra en este contexto? Ahora, es importante mencionar a quienes tal vez no están muy familiarizados con la Biblia. Hay mucho cuidado en no introducir, inclusive hay sociedades bíblicas en diferentes países para cuidar que no sea llevado por algún grupo religioso específicamente la interpretación, sino que interprete el texto como corresponde. Por lo tanto, usted puede confiar en la Biblia, puede confiar en el texto bíblico, en la traducción que tiene. Probablemente van a haber versiones diferentes, pero cuando usted compara una versión con la otra va a lograr entender un poquito mejor ese contenido. Es por eso, pastor, que cuando vemos una versión de la Biblia, otra, los versículos a veces las palabras varían, sinónimos, usa otras palabras, pero el mensaje se entiende que es el mismo, ¿no? Ahora, si vamos a un estudio un poco más profundo, entonces ahí la hermenéutica nos ayuda a entender mucho más viendo el idioma original, incluso, ¿no? Viendo cuál era el sentido original en ese tiempo, la cultura, y entonces tenemos un panorama mejor. Y para ello inclusive hasta ahora existen algunas herramientas, ¿no? Ya se venden en muchas librerías, diccionarios, léxicos, qué sentido tiene cada palabra, la repetición que hay en la Biblia. Existen comentarios también que le dicen, estas son la manera de entender eso. Así que tenemos bastante oportunidad de acercarnos a la Biblia con más herramientas que nos ayuden a entender mejor. Incluso, pastor, la Biblia también nos menciona que el Espíritu Santo está para poder conducirnos, para poder enseñarnos. Y justamente está en 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que la Biblia está para poder guiarnos hacia nosotros, para poder ayudarnos a comprender mejor las Sagradas Escrituras en la interpretación. Entonces, queridos amigos, la Biblia se explica por sí sola a través del trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave en esto. Todo lo demás puede existir, pero sin la presencia del Espíritu Santo, ninguna persona va a poder llegar a una comprensión correcta de la Biblia. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos para seguir hablando de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de nuevo, queridos amigos, ya en este tema, ¿por qué la Biblia necesita ser interpretada? Y hemos visto que es un libro que fue escrito en otro idioma, sin embargo, han habido elementos que nos han ayudado también a nosotros a acercarnos más a través de, primeramente, el Espíritu Santo, y luego algunos elementos que tienen que ver con conocer la cultura, conocer herramientas que nos ayuden a ver el lenguaje en el cual fue escrito. Ahora, hay impedimentos también para entender bien la Biblia. ¿Cuál es ese impedimento mayor que hace de que muchas veces nosotros no podamos acercarnos a la Biblia y entender plenamente? Yo creo que somos nosotros mismos muchas veces, ¿no? Ya hablamos de las presuposiciones, hablamos de que tenemos alguna idea de cómo pueden ser las cosas, pero también nuestros gustos, nuestra forma de ser, nuestras inclinaciones, nuestra naturaleza de pecado que tenemos, ¿no? Que siempre en contra de Dios, nos impide a veces aceptar una verdad que Dios tiene para nosotros y nos cuesta poder
acomodar nuestra vida a veces a esa verdad, a ese consejo, a esa instrucción que Dios tiene hacia nosotros. Y entonces ahí empezamos a veces a relativizar la Biblia, ¿no? A poner por encima de un así dice el Señor, un yo pienso, yo creo que podría ser así, podría ser de esta otra manera, a mí me funciona, y entonces dejamos la verdad bíblica a veces a un ladito para hacer de nuestra vida o de la orientación de Dios a nuestro propio parecer. Este texto, después le voy a pedir a Juan Carlos que nos explique un poquito, estoy usando el texto Guía de Estudio de las Lecciones de la Escuela Sabática. Dice acá estos elementos: orgullo, autoengaño, duda, distancia, desobediencia pueden ser elementos que afecten en la comprensión correcta. ¿Qué significan estos elementos? Muy bien, pastor. La Biblia siempre nos menciona que hay un enemigo, ¿no? Incluso este enemigo nos atacó desde el principio en el Edén. Puso el pecado en nuestro cuerpo y ese pecado nos trae dudas, nos trae orgullo, pastor, nos trae engaño, incluso desobediencia y distancia de Dios. Entonces todo eso como que nos separa, ¿no?, de la Sagrada Escritura. Nos dicen, no, yo sé lo que sé y para qué necesito la Biblia. Entonces lo que nosotros queremos hacer y tenemos que hacer es poder acercarnos más a la Sagrada Escritura, por más que tú tal vez tengas tus dudas, tus egoísmos, tu desobediencia, acércate a Dios y Él te va a ayudar a poder comprender las Escrituras, porque de ellas nos hablan solamente de Jesús. Orgullo puede ser sinónimo de autosuficiencia. Ir a la Biblia y decir, bueno, ¿qué voy a aprender de nuevo acá? O intentar relativizar las verdades porque creo por mi formación, por el conocimiento en otras áreas, que ya ahí se mezcla con el presupuesto, ¿no? Presuposición. Autoengaño porque uno va y quiere encontrar en la Biblia algo que a uno le conviene. Entonces quiero encontrar en la Biblia algo que apoye mi idea y me estoy engañando, aunque sé que eso no es correcto, pero por lo menos encontré algún respaldo y no quiero mirar lo demás. Duda es un elemento que afecta sin duda alguna porque si nosotros no creemos en la Biblia, dudamos de la Biblia, difícilmente vamos a poder aceptar sus verdades. Pastor, es una realidad. Mucha gente tiene estos problemas, estas dificultades, ¿no? A veces quizá nosotros mismos al estar luchando con un hábito, con una cosa ahí en nuestra vida y Dios nos dice, esto está equivocado, no es así, entonces nos cuesta a veces aceptar esa instrucción, esa verdad, y es por eso que el consejo sería que nos acerquemos a la Biblia con fe y con sumisión. Entender de que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, es lo mejor, es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces cuando encontramos una verdad correctamente entendida, interpretada, es válida para nosotros, ¿no? Toda la Biblia es válida para nosotros, todo lo que ella dice es para nosotros. Entonces poder reconocer que es la voz de Dios y aceptarla con alegría, y que Dios nos va a ayudar a poder hacer esto parte de nuestra vida. Nuestro tema es por qué necesitamos interpretar la Biblia, pero tal vez podemos agregarle ahí, ¿por qué necesitamos interpretar correctamente la Biblia? Porque si interpretamos la Biblia de manera errada, seguramente vamos a llegar a un objetivo errado. A una conclusión errada. Exactamente, pastor. Miren, justamente Juan capítulo 9, versículo 39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Miren, el pecado cegó a la humanidad, y nosotros tenemos que interpretar la Biblia para poder tener las cosas claras que la Biblia nos enseña en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que interpretar la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la única norma y regla de fe para que nosotros sigamos guiándonos toda nuestra vida, ¿no? Yo quiero leer este texto que lo leímos ya en otro contexto, pero dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En realidad el texto original no es tanto escudriñad, sino escudriñáis las Escrituras. Y le estaba diciendo a los fariseos, ustedes están leyendo la Biblia, pero no se están dando cuenta que ahí eso está hablando de mí. Entonces ahí le estaba diciendo, ustedes están interpretando erróneamente la Biblia. Están leyendo, pero no están interpretando correctamente. Y tal vez el Señor nos diga a nosotros en algún momento, algunas personas, digan, ustedes están leyendo la Biblia, pero están interpretando errado. No es lo que yo quería decir. Y ahí es el cuidado que tenemos que tener, además de
de los principios hermenéuticos de interpretación, la dependencia del Espíritu Santo. Bueno, Samuel, ¿algo más ya yendo al final de este bloque? Me recuerdo una ilustración, ¿no? De unos ciegos que querían conocer y le presentan ahí un elefante. ¿Cómo será el elefante? Uno toca los pies, otro toca la cola, otro toca la trompa, ¿no? Y dice, el elefante había sido, ¿no?, como un tubo largo, ¿no? No, el elefante había sido como un pilar grande, gigante, ¿no?, con ahí pezuñas y demás cosas. No, había sido delgadito el elefante. Entonces, es necesario interpretar, es necesario ver todo en la Biblia para poder conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, conocer realmente. El riesgo sería tomar ¿no?, una parte y creer que, en ese caso, en esa ilustración, el que tomó la trompa pensó que el elefante era solamente como una manguera. Exactamente. Entonces, tenemos que tener cuidado. La interpretación, la hermenéutica bíblica, teológica, tiene sus pasos, tiene su parte importante y no podemos descuidar ninguna de ellas, ¿no? No podemos sacar el texto fuera del contexto, no podemos olvidarnos de la cultura, no podemos olvidarnos del texto original que puede enriquecer mucho más la comprensión, el estudio que estamos haciendo, y siempre la palabra de Dios será universal, será para todos, es completa, no hay una parte que ahora es válida, otra parte que ya no. Obviamente hay símbolos, hay cumplimientos, pero debemos conocerlos todos para poder entender correctamente. Bien, Juan Carlos. Nosotros queremos animarle a poder interpretar la Biblia correctamente. Y para eso nosotros tenemos que leer cuidadosamente la Biblia. Jesús mismo dijo, escudriñen las Escrituras, que de ellas hablan de mí. Cuando nosotros sacamos un texto fuera de contexto, llegamos a conclusiones muy equivocadas. Y si nosotros oramos a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, podemos sacar respuestas muy correctas, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a una breve pausa y volvemos para la conclusión. Ya retornamos con Axiomas. ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia? Y más precisamente, ¿por qué necesitamos interpretar correctamente la Biblia? Ese fue nuestro tema de hoy. Estamos ya en la parte final, querido Samuel, algunas palabras de conclusión, igualmente Juan Carlos. Queridos amigos, quiero leer 2 líneas aquí de este texto que dice, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investiguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. Que en nuestra vida, queridos amigos, siempre pueda estar delante, estar en primer lugar el así dice el Señor. Y no un así pienso, un así creo, sino un así dice el Señor. Que Dios bendiga su vida, que Dios nos acompañe a poder entender y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Amigos, si tú quieres interpretar la Biblia, puedes utilizar herramientas. Ya puede ser un diccionario de hebreo, en griego, algunas Biblias quizás como en aquellos idiomas, pero eso no te limita a poder estudiar mejor la Biblia, sino que la Biblia se explica por sí sola. La Biblia es la palabra de Dios, tú puedes pedir a Dios que Él te ayude y Él mismo te dará su dirección para tu vida. Querido amigo, queremos agradecerte por tu tiempo y que Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido amigo, amiga, en este hermoso desafío.